la ciencia, orígenes, características y el objetivo de estudio de la ciencia. Luego tenemos en el contenido 1-2 el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en la sesión pues, de esta mañana. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando de la ciencia, su origen y las características y cuál es su objetivo. Entonces tenemos aquí primero el contenido 1-1, orígenes de la ciencia y la definición. Maestro Mario. Bueno, la palabra ciencia proviene del latín, de la palabra ciencia, que significa conocimiento. Se dice porque esta es una forma superior del conocimiento. Es un sistema de conocimientos que está en desarrollo y que trata precisamente sobre el estudio de los fenómenos del mundo externo y que ese conocimiento se obtiene mediante métodos cognitivos o cognitivos, ¿verdad? No se mira nada la presentación. Lo que podemos decir pues, sobre lo que es la, digamos, del origen de la palabra ciencia, que básicamente pues, quiere decir conocimiento. Bueno, la ciencia realmente tiene su origen desde la antigüedad. Las civilizaciones antiguas, vamos a hablar de la civilización china, la civilización egipcia, la griega, etc. Ellos pues tenían unos conocimientos de matemática bastante relevantes, también de astronomía. También podemos hablar de las culturas precolombinas, los aztecas, los incas, los mayas, etc. Bueno, los aztecas sabemos nosotros que tienen fama su famoso calendario, el calendario azteca. Y además, otra cuestión importante es que los mayas ya conocían en su sistema numérico el número 0. El 0, pues, algunas culturas, pues, en sus sistemas numéricos no existían. Los romanos no conocían el 0, sin embargo, pues, acá pues, las culturas precolombinas sí ya conocían pues, el 0. Bueno, la cuestión es que los conocimientos de estos científicos de estas culturas, casi la mayoría estaban mezclados por ideas también de mitos, leyendas, y entonces aquello pues no era exactamente una ciencia, por decirlo así, sino que fue hasta posteriormente que se fueron separando esas ideas mitológicas o esas ideas mágicas, espiritistas, etcétera, y fue quedando con el conocimiento científico. Ahora, ¿cómo se define ciencia? Porque eso es lo que vamos a pretender dar ahora. La definición de ciencia. No existe ninguna definición que satisfaga el 100% pues todos los criterios sobre lo que es la ciencia. Sin embargo, vamos a tratar acá de mencionar algunas definiciones que se han aceptado. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que nos dice Amairo Camairo.
Tamayo y Tamayo, la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales. Es conjunto de conocimientos racionales. Ciertos y probables. Obtenidos metódicamente. Sistematizados y verificables. Bueno, este es más o menos, digamos, el concepto que nos da Tamayo y Tamayo sobre lo que es ciencia, conjunto de conocimientos relacionados, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables. Esa es una definición. Tenemos también la definición de Mario Bunge. El señor Bunge nos dice que la ciencia es un creciente cuerpo de ideas establecidas provisionalmente que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Fíjense que hay una cuestión bien importante en estas dos definiciones. En Tamayo nos habla aquí de ciertos conocimientos racionales, ciertos y probables. O sea, que decir probables que pueden ser falibles, puede ser que no sean en un momento cierto, hay un error en la concepción, en la apreciación, en la observación. Y Mario Bunge nos viene a decir aquí que también la ciencia es un creciente cuerpo de ideas establecidas provisionalmente, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable. O sea que está sujeto a que se verifique, a que se ponga a prueba alguna teoría, alguna hipótesis, ¿verdad? Y por consiguiente también dice falible, o sea que puede algo que la ciencia está afirmando ahora, ¿verdad? Más adelante puede que no sea así. Por último, veamos lo que nos dice el Gortari. El de Gortari sostiene que la ciencia es una explicación racional y objetiva del universo. O sea, esta es una concepción, digamos, un concepto bastante sintetizado, ¿verdad? Pero como ven, todo quizás viene a caer en que la ciencia es un conjunto de conocimientos, ¿no? Y además son conocimientos que están siempre en desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos a llegar en esto? En primer lugar, debemos de decir pues, que no existe un concepto, una definición que sea, digamos, de ciencia aceptable para todos, ¿no? Cada uno de estos conceptos que hemos visto, que hay varios, hay otros, tendrán sus aciertos, tendrán sus fallas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en nuestro curso será necesario adoptar alguna definición, algún concepto que nos sirva pues de base. Y esta es la que vamos a utilizar en nuestro curso. Lo que viene pues ya
para efectos nuestros, ciencia. Vamos a entenderla como un sistema de conocimiento demostrados que proceden de acuerdo a un método. De acuerdo a un método, esto es muy importante, con leyes y principios científicos. Bueno, ciencia es un sistema de conocimientos demostrados que proceden de acuerdo a un método y que se utilizan para describir y explicar los fenómenos que se observan de acuerdo con leyes y principios. O sea que esto es lo que nosotros vamos a tomar, no es la mejor, digamos, definición o de cosas que parezcan. Sin embargo, nosotros debemos de tomar como referencia algo que vamos a entender nosotros en el campo de la ingeniería y la arquitectura como ciencia, ¿verdad? Sin pretender entrar en conflicto con otros conceptos. Pero vamos a considerar que es un sistema de conocimientos demostrados que proceden de acuerdo a un método. Vamos a ver más adelante que se trata de métodos científicos, ¿no? Y que se utilizan en la misma que en el DEBI. Los fenómenos que se observan de acuerdo con leyes y principios, ¿verdad? Entonces, aquí hay una palabra también interesante, dice, los fenómenos, que vamos a entender nosotros por fenómenos. Por fenómeno, nosotros vamos a entender toda modificación, pongámosle atención a esto, vamos a entender por fenómeno. Para nosotros fenómeno va a ser toda modificación que ocurre en la naturaleza, desde lo más simple, la caída de una hoja en un árbol, bueno, la caída de una manzana, como en la anécdota que se tiene pues, de un Isaac Newton, que observando eso vino, le inspiró para su, digamos, formulación de la teoría de la gravitación universal, ¿verdad? Un movimiento sísmico, la salida del sol, los eclipses, todo eso para nosotros pues, entra en lo que la teoría de lo que son fenómenos, ¿verdad? Como podemos observar, pues, definir ciencia no es una cosa sencilla ni es una cosa, digamos, fácil. Sin embargo, debemos de tomar algo de referente, ¿no? El sistema de conocimientos demostrados, o sea que, por ejemplo, cuando estudiamos física o química, cualquiera de las asignaturas que son de carácter científico,
Nosotros siempre nos basamos en lo que decimos, estas son las leyes, estos son los principios, o este es un teorema, etc., ¿no? Entonces, conocimientos demostrados que proceden de acuerdo a un método científico que vamos a estudiar más adelante. Existen varios métodos científicos, depende de la ciencia a la cual nos estamos refiriendo. ¿Y para qué? Para describir y explicar fenómenos que se observan, y esos fenómenos que observamos, pues cualquiera, como acabamos de mencionar, pero lo vamos a hacer en la explicación de acuerdo a leyes y principios que ya pues, tenemos como conocimientos de la ciencia. Bueno, ¿cuáles son las características de la ciencia? Veamos aquí. Todavía, parte de la definición, ahora viene algo importante, que es hablar de las características que tiene la ciencia. Todas las ciencias, y aquí quiero hacer la aclaración de que nos referiremos en el caso de las ciencias que estudian la naturaleza, porque hay otras ciencias, digamos, por ejemplo la matemática, la lógica, esas son ciencias, pues sí son ciencias, tienen la característica, digamos, no son como las ciencias que estudian la naturaleza, o sea, las ciencias naturales, y cuyas características vamos a describir ahorita. La primera característica de esta ciencia, una de las primeras características es que la ciencia debe ser fáctica. ¿Qué significa eso? Bueno, que se basa en los hechos. Parte de los hechos los estudia, los analiza, ¿verdad? Y intenta describirlos, como decíamos hace un momento, basándose pues ya en leyes que están ya aceptadas científicamente, ¿verdad? Y tomamos datos de los hechos, ¿verdad? En el caso de las ciencias, en la física, en la química, tomamos datos numéricos, ¿verdad? Y a eso es lo que decimos nosotros, consideramos que por eso que las ciencias son fácticas, porque se basan en hechos, en lo observable, en lo que podemos medir, ¿verdad? No se basa en cuestiones que, con datos así o sensaciones. Por ejemplo, vaya, decimos se siente temor, ¿sí? Pero ¿cuánto temor? ¿Va? Eso es una emoción, no se puede medir, ¿va? Y aunque sabemos pues, que se siente, es sensible. Pero la ciencia que estudia los fenómenos naturales tiene que basarse en los hechos, en lo que es observable y medible. Luego, otra característica, la ciencia es trascendente. ¿Qué quiere decir esto de trascendente? Bueno, que no solamente se conforma con estudiar los hechos, lo que está observando, sino que trata de rebasarlo, de superarlo. Por ejemplo, vamos a poner el caso, la química estudia los compuestos de la naturaleza, de qué está hecha la materia. Dicen, bueno, miren, la materia hay materia orgánica, materia inorgánica, etc. ¿no? Estudia la química orgánica, por ejemplo, los compuestos orgánicos, los compuestos del carbono. Los estudió, los analizó y después se da cuenta que la ciencia también puede intervenir, puede ir más allá. Entonces viene y aparece de nuevo con otras cosas, como por ejemplo los plásticos. Los plásticos son compuestos químicos, pero no son de la naturaleza, no se generan en la naturaleza. Nadie ha visto
un árbol, digamos, de polietileno, ¿no? ¿Verdad? No, el polietileno es un plástico creado, hecho pues, por la ciencia. A eso se refiere pues, trascender, o sea, no se conforma con solo estudiar el fenómeno o los hechos, sino que va más allá de eso. Estudiamos la luz, la óptica. Ah, bueno, qué bien. Pero de repente aparece la ciencia y el rayo láser. ¿Y dónde está el rayo láser? El rayo láser no es algo natural. Sin embargo, la ciencia ha sido capaz de crear los rayos láser y tanta aplicación que sabemos que tiene. Pues a eso se refiere lo trascendente, que no basta con conocer, estudiar el fenómeno, sino que también se modifican y se hacen otras, digamos, algo que esté relacionado con el fenómeno, pero que va más allá de lo que se ha observado en la naturaleza. A eso se le llama pues, trascendente. Analítica. Analítica se refiere pues, a que la ciencia se formula un problema, lo estudia y lo desglosa, lo separa en partes. A eso se refiere cuando dice que lo analiza, ¿verdad? Va por separado. Por ejemplo, se estudia un compuesto químico y se dice, bueno, vamos a ver si se trata de una sal, de un ácido, ¿verdad? O de una base, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene el análisis, ¿no? Eso se refiere pues, a que la ciencia es analítica. La otra cosa es que la ciencia es especializada. Especializada quiere decir que la ciencia aborda problemas específicos. Por ejemplo, la biología tiene sus propios problemas. Se especializa en estudiar los fenómenos que ocurren en los seres vivientes. La química, pues, estudia lo que es la materia en forma, digamos general y la analiza, ¿verdad? Pero se especializa solamente en eso, la física, ¿verdad? Y una quinta característica la ciencia es clara y precisa. Sus problemas son diversos, pero sus resultados tienen que ser claros. No deben de estar, digamos, sus resultados, lo que se obtiene del estudio científico, no debe de haber ambigüedades, ¿verdad? Sino que tiene que ser claro, ¿verdad? Si vamos a estudiar cualquier parte de la ciencia, supóngase que vamos a estudiar física, pues hombre, todos los conceptos nosotros debemos de entenderlos, debemos de tener claridad. Si yo no entiendo algo, si para mí no está claro, ¿verdad? Eso va a ser una dificultad para mí, pero hay que... ¿Por qué no me parece claro eso? Quizás me falta alguna base. Fíjense que todas las asignaturas tienen su prerequisito. ¿Por qué? Porque en los prerequisitos está la base de conocimientos que yo debo de tener para poder entender el resto de la materia. Porque cada vez, a medida que vamos avanzando en las materias, probablemente los problemas que se ven son más complejos, ¿verdad? Requieren de una serie de conocimientos para poderlos entender con toda claridad. Y por eso se dice, pues entonces, que la ciencia tiene que ser clara, tiene que ser precisa, ¿verdad? No debemos de andar con dudas, con ambigüedades. Entonces, tenemos estas 5 características. Podemos mencionar otros autores que se refieren a más características. Sin embargo, para nosotros, pues vamos a decir, bueno, miren, las características de la ciencia, las relevantes, tiene que ser fáctica, trascendente, analítica, especializada, clara y precisa, ¿verdad? Entonces,
Esas son las características de la ciencia. Ahora bien, para que algo se denomine ciencia, debe de tener un objeto de estudio. Y a esto se refiere el siguiente contenido, el 1.3. El objeto de estudio de la ciencia. Todo lo que se denomine ciencia debe tener claro cuál es su objeto de estudio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estudia? ¿Verdad? ¿Para qué sirve esa disciplina? ¿Qué es lo que le pertenece solo a ella? ¿Verdad? Por ejemplo, lo que estudia la matemática no lo va a estudiar la física. Lo que estudia la física, pues es propio de ella. La biología no se va a meter en el campo de la física, etc. Entonces, así se dice que cada ciencia tiene su objeto de estudio, o sea, lo que le pertenece a ella, ¿verdad? Aquí vamos a poner algunas nada más. Poner aquí el nombre con que se conoce la ciencia. Y aquí vamos a poner en general cuál es el objeto de estudio. Por ejemplo, tenemos la biología. ¿Qué estudia la biología? Bueno, en general podemos decir que la biología estudia las leyes de la vida animal y vegetal. Así digamos para mencionar qué estudia la biología. Algunos dirán, mire, la biología se encarga del estudio pues, de los seres vivientes, llámese pues del reino animal, del reino vegetal, etc. ¿No? Pero tenemos claro que lo que estudia. Cuando nos dicen, pues vamos a estudiar las células, los tejidos, etc. Decimos, ese es del campo de la biología. Sabemos inmediatamente identificar cuál es el objeto de estudio de esa ciencia, ¿verdad? Esto en el caso de la biología. Veamos la física. ¿Qué podemos decir de la física? Miren, la física en general estudia los cuerpos, sus leyes y propiedades. Bueno, a la física no le interesa de qué está hecho un cuerpo. Si yo hablo, digamos, de un bloque, puede ser de madera, puede ser de hierro, pero a la física no le interesa. Vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos. ¿De qué tipo de cuerpos hablamos? No importa, ¿verdad? No nos interesa. La física estudia las leyes de los gases. ¿De cuáles gases estamos hablando? Del anhídrido carbónico, del oxígeno, del cloro. Bueno, no importa. A eso no. La física viene en general a estudiar los cuerpos gaseosos. Entonces, por ejemplo, dice la física, su estudio sobre los cuerpos, sus leyes y propiedades. Y luego tenemos la química. Bueno, aquí la composición interna y propiedades
de los cuerpos, sus combinaciones y acciones recíprocas. Composición interna. En general, los químicos dicen, vamos a ver la composición química de las sustancias. A veces se habla de sustancias. Cuando se habla de cuerpo, se quiere decir una porción limitada de una sustancia. Y las propiedades, sus combinaciones. Tenemos el oxígeno y tenemos, por ejemplo, el hidrógeno. Sabemos que son dos gases. Hay que el oxígeno y el hidrógeno no pueden estar juntos, inmediatamente se combinan y da como resultado el agua. Entonces H2O, la fórmula química del agua. Y sus acciones recíprocas, es decir, cómo actúa una sustancia frente a la otra, ¿verdad? ¿Qué nos va a producir? A eso se refiere pues, la química, pero por último, digamos, la matemática. De la matemática. Cuando la matemática se dice que es la ciencia de los objetos del pensamiento. Bueno, la matemática estudia el razonamiento deductivo. Las propiedades de los seres abstractos, los números, las figuras geométricas y la relación de estos, ¿verdad? Como por ejemplo los sistemas numéricos, las propiedades de la figura, los triángulos, etcétera, las figuras geométricas, ¿no? Pero podemos ver pues entonces qué es el objeto de estudio de la ciencia. Todas las ciencias entonces tienen su propio objeto de estudio. La biología, la física, es fácil ubicarlos. Sin embargo, vale la pena mencionar que a veces parece que se traslapan algunas disciplinas científicas. Por ejemplo, el caso de la química, de la física. Entonces tenemos la químico-física o físico-química. Pero, sin embargo, también ellas tienen qué es lo que van a estudiar específicamente. Tenemos el caso también de la bioquímica. Que estudia la bioquímica. Pues parece que es una mezcla entre lo que es la biología y la química. Claro, fíjense que decimos, bueno, si en los seres vivientes, en sus procesos, en su metabolismo, etcétera, se dan reacciones químicas. Entonces eso le interesa a la biología, le interesa eso. A la físico-química. ¿Por qué? Supóngase que vamos a estudiar el comportamiento de los gases. Pues sí, pero acabamos de estar diciendo que los gases, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno, reaccionan. Bueno. Y mire, y en un motor de combustión, bueno, ahí se da una combustión. Entonces interesa eso. Entonces ya se sale, digamos, del campo de la física y de la química, y entonces ahí se traslapan y se generan pues otras ciencias que tienen su nombre, ¿verdad? Porque son, digamos, su campo de acción va a estar bien delimitado, su objeto de estudio va a estar suficientemente claro. Quiero agregar también a esto que aparte del objeto de estudio, las ciencias tienen lo que se llama, tienen su propia teoría. Las leyes de las ciencias, algunas probablemente son generales, porque el caso de la conservación de la energía tiene que estar en todas, en cualquiera de los campos. Pero cada una de las ciencias tiene elaboradas sus propias teorías.
Por ejemplo, en el caso de la química, decimos nosotros, bueno, acá tenemos ciertas teorías, por ejemplo, el principio de conservación de la masa, ¿verdad? O el principio de conservación de la materia y sin ningún, ¿verdad? Y entonces ahí se van estructurando pues, sus teorías que son específicas. Pero aparte de sus propias teorías, las ciencias tienen lo que se llaman sus momentos de aplicación. ¿Y qué significa eso? Bueno, esto quiere decir que la ciencia estudia los fenómenos, como acabamos de mencionar, lo que ocurre en el universo, lo que ocurre en el mundo exterior, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿para qué sirve eso? A la ciencia realmente no le interesa. ¿Para qué va a servir eso? Pero viene ese conocimiento por allá, lo estudió alguien, por ejemplo, un ingeniero, y hace uso de ese conocimiento. O sea que aquello solamente fue un descubrimiento. Más adelante tiene aplicación. Los conocimientos de óptica física, más adelante dieron pues la aplicación de láser. Se produjo el láser por estudiar el fenómeno. Sin embargo, ahora sabemos que tiene aplicación. Se estudiaron los ultrasonidos. Ahora las aplicaciones del ultrasonido sabemos que son diversas. Entonces, todo aquello que puede ser ahorita nada más un descubrimiento, que no le vaya, pues, ¿qué aplicación, qué utilidad tiene? Más adelante, pues, se le va a encontrar una aplicación, ¿verdad? Bueno, es importante ahora el contenido 1.2. Trata sobre, digámoslo así, cómo es el pensamiento en general. Estamos en el campo, digamos, de la ciencia. Nuestro pensamiento va a ser diferente a que cuando estamos, pues, en una situación cualquiera, ¿verdad? Cotidiana. Porque hablamos de pensamiento cotidiano y de pensamiento científico. ¿Qué quiere decir pensamiento cotidiano? Pues el pensamiento cotidiano es el pensamiento es general de todas las personas. Todos pensamos. Ahorita decimos que ahora es, bueno, ese es pensamiento cotidiano. ¿Qué tengo que hacer? A levantarme. O sea, todos participamos del pensamiento, todos lo tenemos. Entonces, a ese pensamiento, que es un pensamiento que se da en todas las personas de manera habitual, todos los días. Y además, el pensamiento, también con el pensamiento, pretendemos dar explicación a algunas cosas. Digamos, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, estamos norteando. Sí, de veras. Se anunciaron ahí lo que pronostican el tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí está la explicación. Pues sí, entonces va a haber bien.
Pero ese es el pensamiento cotidiano, es el pensamiento del cual participamos todos. Algunos autores a este pensamiento le llaman también saber vulgar, sentido común, pensamiento ordinario, pensamiento no científico o conocimiento ordinario, ¿verdad? Usted tiene varias denominaciones. Ahora, ese es el pensamiento, digamos, cotidiano. Ahora, ¿y qué pasa con el pensamiento científico? Bueno, para empezar, vamos a decir lo siguiente. Que fíjense que tanto el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico son actividades intelectuales, o sea, son procesos que se dan pues, en la mente, en el cerebro, etcétera, combinación. Pues. Los dos son, digamos, una actividad intelectual. El pensamiento científico, siendo una también actividad intelectual, lo que pasa es que con el pensamiento científico se busca explicaciones pues, que le llaman más profundas, de amplio alcance objetivo. O sea, que el pensamiento científico, cuando hablamos de pensamiento científico, es cuando nosotros nos preguntamos por qué ocurre tal cosa, pero no nos conformamos con una explicación así simple, sino que vamos allá. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, ¿y por qué tiembla tanto aquí en El Salvador? Ah, bueno, no, es que así es. Se siente un temblor, dice el pensamiento, al final es que cambio de estaciones. Pero cuando alguien dice, pero ¿por qué? ¿A qué se deben los movimientos sísmicos? Y hay que buscar algo más allá, más acorde con el fenómeno, o sea, viendo, estudiando el fenómeno. Entonces ahí está aplicando el pensamiento científico. A eso le llama pensamiento científico. Y cuando se dice, por ejemplo, que es de amplio alcance objetivo, pues quiere que no nos conformamos así nomás, con una explicación somera o con una explicación que nos han dado tradicionalmente. El ser humano siempre está buscando explicaciones, pero depende de dónde, hasta qué se satisfaga nuestra curiosidad. Así va a ser porque nos quedamos con el pensamiento cotidiano, o si no quiero ir más allá, pues, entonces vamos al pensamiento científico. Y fíjense que el pensamiento científico tiene ciertas características que las vamos a mencionar ahorita, las vamos a analizar un poco. Características y pensamiento científico. La vamos a nombrar así, no voy diciendo primero el pensamiento científico. Una de las características es la objetividad. ¿Y a qué se refiere la objetividad? Bueno, esto quiere decir que el pensamiento científico se aplica a los hechos, aquellos hechos que decimos nosotros que son innegables, y no especula arbitrariamente, sino que este pensamiento se adecua lo más posible a la realidad, ¿verdad?
es independiente de los intereses particulares que pueda tener cada quien. Entonces, a eso se le llama el pensamiento científico, objetividad. Bueno, este término lo hemos escuchado con alguna frecuencia en los medios de comunicación cuando dice nuestros medios de comunicación son objetivos. O sea que cada uno da, digamos, la noticia basándose justamente, siendo fiel a los hechos. Pero, digamos, a veces, cuando se dan algunas noticias, probablemente se quiere inclinar la apreciación de aquello a ciertos intereses. Entonces ahí se pierde la objetividad. Entonces entramos a lo que se llama la subjetividad, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Lo objetivo, o sea, a lo que es, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ocurre un accidente, va y se discute, ¿y quién tuvo la culpa? Y entonces ahí viene la discusión, porque nadie quiere hacerse responsable, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido. Y entonces viene y empieza la discusión, ¿verdad? Pero ahora está, digamos, de moda, gracias a la tecnología, las cámaras de seguridad, aquí en algunos lugares, cuando están ubicadas, pueden ayudar a esclarecer algo. Si alguien se pasó un semáforo en rojo, ahí está la cámara, o venir en sentido contrario, etc. Pero objetividad es que apegarse propiamente a los hechos, aquello que no tiene ninguna discusión. A eso se refiere a objetividad. Ahora, racionalidad. Bueno, la racionalidad tiene que nuestro pensamiento tiene que estar basado en la razón. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando decimos la razón, cuando razonamos, a esto se refiere a la facultad que nos permite distinguir, entender, aprender, comprender, evaluar, explicar, argumentar. Todo eso está justamente forma parte de lo que es la racionalidad. A eso es lo que llama racional. Estamos en la clase, bueno, la clase tiene que ser también, debe tener nuestro pensamiento, debe tener racionalidad. Yo debo de entender, debo de ser capaz de explicar, ¿verdad? Después de la clase, el estudiante es capaz de hacer qué. Todo eso es lo que está formando parte de lo que constituye lo que es la racionalidad, ¿verdad? Entonces, si no hay racionalidad, si no está basado en la razón, no voy a dar una explicación sobre algo. Hombre, si es un fenómeno, tengo que basarme en leyes científicas que ya están comprobadas, que están aceptadas, ¿verdad? Pero si yo voy a dar una explicación así, digamos, basándome en lo que así se dice, es que se cree, no, si ya alguien me dice, es que yo creo que, entonces ahí estamos faltando a la racionalidad. El último, la característica del pensamiento científico es la sistematicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi pensamiento debe de ajustarse a todo un conjunto de conocimientos científicos que guardan una relación de orden y jerarquía. Por ejemplo, si yo me voy a basar en una ley o en un principio, ¿verdad? A eso se refiere que los conocimientos científicos guardan una relación de orden y jerarquía. O sea que, por ejemplo, una cosa es una ley, ¿verdad? La ley es aquella que se debe cumplir, independientemente del fenómeno que estemos analizando, esa ley. Pero puede ser que estemos bajo lo que se llama un principio.
principio puede ser que se está basando en algo que se acepta, pero que exactamente no, ¿cómo se llama? En algunas situaciones se cumple, en otras situaciones no. Por ejemplo, decimos la conservación de la masa. Bueno, para nosotros hablar de la conservación de la masa, hoy se sabe que sí, la masa se conserva. En la química se habla de la conservación de la masa, ¿verdad? Y por otro lado se habla de la conservación de la energía. Pues sí, entonces, sin embargo, esos, digamos, antes que le llamaron la ley, ¿verdad?, de conservación de la masa o la ley de la conservación de la energía, realmente la ciencia descubre que no es del todo cierto, que la masa se conserva o que la energía se conserva. No, lo que se conserva es la materia. ¿Y qué es la materia? Las dos cosas, la combinación de lo que es masa y lo que es energía. Ambas se conservan. ¿Y por qué? Porque se ha descubierto pues, que la masa se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en masa. ¿Y eso dónde se ha descubierto? Bueno, en los famosos, digamos, laboratorios de partículas de alta energía, ¿verdad? Ahí se ha descubierto, ahí se ha observado, se han hecho mediciones y se ha visto pues que la masa así como lo hemos aceptado, que se conserva, sí se conserva siempre y cuando no pase, digamos, de ciertos límites, la velocidad de la masa se mantenga, digamos, no esté muy cercana a la velocidad de la luz, etcétera, ¿no? Pero sí sabemos pues, que hay una relación de la masa y energía, las dos, es un binomio. La famosa ecuación de don Albert Einstein, energía es igual a mc al cuadrado. Entonces ahí nos está diciendo pues, que digamos, digamos, un conocimiento que se amplió, que ya no se estaba pensando, no, que la masa se conserva y la energía también por otro lado, la conservación de las dos. Entonces a eso se refiere la sistematicidad. Sistematicidad quiere decir que nuestro pensamiento, si yo voy a argumentar algo, o sea, voy a aplicar la racionalidad, lo tengo que estar haciendo bajo aquellos conocimientos que ya son aceptados, que son conocimientos científicos. También la objetividad es que yo debo estar realmente basándome en aquel hecho, aquella cosa que es innegable, aquello pues, que no tiene ninguna, digamos, cuestionamiento, ¿no? A eso se refiere entonces la sistematicidad. Pero no olvidemos las características del pensamiento científico, la objetividad, la racionalidad, la sistematicidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando del pensamiento. En la próxima sesión, aparte de lo que es el pensamiento, vamos a entrar también a lo que es conocimiento, porque también hay una división para nosotros de lo que es el conocimiento. Vamos a hablar del conocimiento científico y lo que es el conocimiento, ya le vamos a llamar conocimiento cotidiano, le vamos a llamar conocimiento empírico, ¿verdad? Son los tipos de conocimiento. Nuestros conocimientos pues, pueden ser de dos categorías, dos tipos, ¿verdad? Pero el conocimiento le llamamos conocimiento empírico, es aquel que vamos aprendiendo nosotros de, digamos, de padre a hijo, o fuimos a una escuela, a un taller vocacional, o nosotros nos propusimos aprender algo y entonces nos interesa cómo se hace, pero hasta ahí, ¿verdad? Es el conocimiento empírico. Pero tenemos el conocimiento también científico.
acabamos de mencionar, pues ese conocimiento es el que se basa en todo lo que la ciencia ha venido acumulando, todo ese conocimiento que ha extraído, que ha obtenido de la observación de los fenómenos, ¿verdad? Aplicando métodos cognitivos, el método científico. Más adelante pues vamos a hablar un poquito de los métodos científicos, porque depende de la ciencia, de la aplicación de la, digamos, de qué ciencia estamos hablando. Cada una va a ir aplicando su método científico que más le convenga, que más le digamos, le sea de utilidad, ¿verdad? El método que probablemente se aplique en las ciencias sociales no es el mismo porque probablemente se tiene que aplicar en las ciencias naturales, ¿verdad? Pero bien, ustedes vamos en la siguiente sesión de estudiante pues, a iniciar esta clase hablando pues, sobre el conocimiento empírico y sobre lo que es el conocimiento científico, ¿verdad? Bueno, entonces en esta sesión llegamos hasta acá.